Se vienen las fiestas de la primavera y el Eterno nos ha dado la siguiente instrucción. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Estamos hablando de Pesach, ¿cierto? Y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para ya durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual ha de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Es muy importante que todas las personas puedan restaurar su identidad como Israel para entender que este versículo que acabo de leer tiene que ver con nosotros. Tú puedes hacerte parte de este proceso de restauración. Por favor, suscríbete al canal y comparte estos videos para que más ovejitas de la tierra de Israel puedan oír la voz del buen pastor. Leíamos recién que el que come leudado en estos días será cortado de la tierra de Israel. Esa instrucción trae a mi mente el siguiente versículo que ha sido muy mal interpretado. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Bueno, ese mismo versículo ya está siendo mal interpretado porque lo sacamos de contexto. Permíteme leerte lo que el versículo dice en el contexto completo. Vamos al libro de Oseas, capítulo 4, versículos 4 al 6. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Está hablando de Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Caerá por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¿Por qué? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero el versículo no ha terminado ahí, y esto es lo que nunca nos dicen. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. El libro de Oseas y toda la profecía que está en él es para la casa de Israel. Tú eres la casa de Israel. ¿Y qué nos dice respecto de la casa de Israel? Número 1, que rechazaron al sacerdote. Yo he escuchado mucho en la iglesia cristiana que se rechazan todas las leyes que tienen que ver con el sacerdocio. Se dice que son rituales, se dice que eso era para el Antiguo Testamento, que no tiene nada que ver con nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en el libro de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote, que es Yeshua, sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Y que nosotros somos un reino de sacerdotes, que nuestro rol es predicar justicia. Por lo tanto, contrario a lo que mucha gente me ha dicho en Facebook y en otras plataformas, sí tienen que ver con nosotros las leyes rituales de los sacerdotes. La pregunta es el cómo, ¿cierto? Pero eso es materia para otro video. Y también se profetiza, número 2, en estos versos de Oseas, que el pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? El conocimiento de las leyes de Elohim. ¿Quién tiene la culpa de esto? La teología del reemplazo. Esta doctrina nos ha alejado de nuestro verdadero propósito, que es ser parte del reino de sacerdotes de Israel, y nos han convencido de que Yeshua vino a fundar una iglesia aparte, lo que no tiene sustento bíblico. Puedes aprender más viendo el video de Elishab, Tiempo de Restaurar tu Identidad. Pero qué bueno y qué maravilloso es que Elohim esté restaurando en estos tiempos finales la identidad de su pueblo y está llamando a tantas ovejitas del reino de Israel. Ahora, establecido esto, recordando que somos Israel y que debemos conocer su palabra, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, una de las razones por las que perece es porque no conoce que tiene que dejar de comer levadura por 7 días. La levadura es una bacteria, es un ser vivo que lo que hace es que carcome la masa
y libera oxígeno. Esto produce que el pan, que es duro, fermente, crezca, se llene de aire por dentro y se ponga blando y esponjoso. La manera de hacerlo en el antiguo Israel es como se hace hoy en día el pan de masa madre. Es que yo preparo una masa, saco un pedacito, la cocino, luego cuando vuelvo a hacer una masa, tomo el pedacito que había dejado antes y lo añado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con verdades espirituales? Vamos a aprenderlo. La Torá nos enseña que desde que tú comes la cena de Pesaj en adelante, por 7 días, no debe haber levadura en tu casa. No solo que no debes comerla, sino que en tu casa, en ninguna parte de tu casa, debe haber levadura. Pero esto nos enseña un principio espiritual. Vamos a la palabra. Mateo 16, 5 al 12 nos enseña lo siguiente. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura espiritualmente representa las doctrinas y mandamientos de hombre que se insertan a la Torá, a la Biblia. ¿Y qué es lo que producen? Que carcomen el verdadero espíritu de la enseñanza y te llenan de aire. Aire significa que te llenas, como dice en hebreo, de Hebel. Hebel es vanidad, es soberbia, es orgullo. Comienzas a llenarte y se te infla el pecho de solo vanidad de vanidades. Este texto que acabamos de leer, donde Yeshua enseña lo que representa la levadura, hay que entenderlo en contexto. Y para poder entenderlo en contexto, tenemos que sumar 2 capítulos de 2 diferentes evangelios. Por un lado, Marcos 8 y por otro lado, Mateo 16. Te invito a que los leas y los compares. Lo que yo hice fue que los abrí en 2 diferentes ventanas y los fui mirando uno al lado del otro. Pero déjame mostrarte lo que el contexto y la estructura general nos enseña. Todo comienza con la alimentación de los 4.000. Yeshua hace un milagro donde multiplica los panes y los peces para que la gente pueda comer. Esto obviamente tiene un mensaje espiritual que podemos estudiar en otro video. Luego, los evangelios nos cuentan otro episodio, y es que vienen los religiosos de la época y le piden una señal a Yeshua. ¿Te das cuenta que él acaba de hacer una tremenda señal y le están pidiendo señal? Entonces Yeshua responde, no les daré ninguna señal, sino la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Esto tiene que ver mucho con el tema. ¿Por qué? Porque Yeshua muere en Pesaj y pasa 3 días y 3 noches en la tierra. ¿Por qué se tiene que cumplir el ciclo de fiestas de primavera? El Cordero muere en Pesaj, por 7 días, 7 milenios, se quita la levadura, el pecado. Después de los 3 días y 3 noches se levanta como ofrenda de primicias por Bikurim. Y después, viene Shavuot. Con esto, Yeshua está quitando una levadura. Los que dicen que Bikurim se tienen que celebrar inmediatamente después de Pesaj. Él está quitando esa doctrina de hombre. Y es por eso que acá Yeshua dice lo que acabamos de leer. Le dice a sus discípulos, quiten la levadura de fariseos y saduceos. Quiten las falsas enseñanzas de hombre. Hermano, prepárate porque tienes aproximadamente 2 semanas ahora para ir quitando toda levadura religiosa de tu corazón porque falta muy poco para Pesaj. ¿Cómo se relaciona esto? Porque después de la alimentación que le piden una señal, él dice, no les doy señal, le dice a los discípulos, cuídense de la levadura, se nos inserta otra historia, que es Yeshua sanando un ciego. Ese ciego somos nosotros, que se nos quitó la venda de los ojos y ahora entendemos que debemos ser parte del reino de Israel y la restauración de todas las cosas, incluyendo los Moadim.
El ciego es sanado y viene otro episodio. Pedro reconoce al Mesías. ¿Te fijas? Ese también somos nosotros, que se nos quita la venda y conocemos la verdadera identidad del Mesías. Y es en ese momento en que Yeshua anuncia su muerte. Él le anuncia a sus discípulos que Él va a morir porque hay un propósito mayor. Hay una palabra para tu vida en ese pasaje. Yeshua dice, toma tu cruz y sígueme. Tomemos nuestra cruz, tomemos nuestras cargas, tomemos nuestro pasado y sigamos al Mesías. Preparémonos para la fiesta de Pesaj que se viene para poder seguir en esta obra de restauración. Yo sé que tú quieres quitar toda la levadura de tu vida. Recién vimos que la levadura son las doctrinas y enseñanzas de hombre. Pero también la levadura es otra cosa, que es momento que inmediatamente tú quites de tu vida: el pecado. En 1 Corintios capítulo 5 se nos cuenta lo siguiente. En esa congregación había un hombre que estaba viviendo en pecado. Y era un pecado terrible. Él estaba conviviendo con la mujer de su padre. Entonces, respecto de eso, se nos dice la palabra lo siguiente. El tal, refiriéndose al hombre que cometía este pecado, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Adón Yeshua. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es el Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Es urgente, imperioso, que quites el pecado de tu vida o de tu congregación, de tu familia. Si alguien está en pecado alrededor tuyo, debes enfrentarlo, debes decírselo, debes ser ese atalaya. Y si tú estás en pecado, ¿qué debes hacer? Lo que dice la palabra, teshuvah, arrepiéntete de tus malos caminos. Arrepiéntete significa, date la vuelta, mira al Creador, deja tu pecado atrás y camina en su dirección. Pídele perdón al prójimo que ofendiste, pídele perdón a Adonai y restaura todo esto porque el tiempo apremia. Seguramente estás pensando, ¿y qué debo hacer con esas personas que no están en pacto? ¿Qué debo hacer con esas personas que en realidad no tienen nada que ver, que son del mundo? ¿Qué hago con ellos? Bueno, en este mismo pasaje se nos da un consejo. Dice 1 Corintios 5, pero del 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Elohim juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre nosotros. A los que están afuera, hermano, déjelos tranquilos. Elohim los va a juzgar. Usted enfóquese en su familia, en su grupo. A ellos exhorte con amor. Por supuesto que si uno de ellos se acerca a ti y te pregunta, háblale con amor y con firmeza y explícale que él puede ser parte de la restauración, puede ser parte de Israel. Pero no estemos pensando, viene Pesaj, quiero invitar a todo el mundo a mi casa a que venga a celebrar esta fiesta tan bonita, entonces voy a invitar a mis vecinos, voy a invitar a mis amigos, quienes no tienen nada. No, hermano, no se apresure, sino que permita que sea Elohim que haga la obra. Es bueno celebrar Pesaj con los que están en un mismo sentir. Ya vendrá tiempo para que usted les pueda hablar a aquellas personas que ama y que, si Elohim lo permite, y esperemos que sea así, puedan entrar a pacto. Existe otro tipo de levadura, que es terrible y que también debemos nosotros quitar: la hipocresía. Vamos a leer en la palabra. Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la hipocresía? Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto,
todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. La hipocresía debe ser removida de nuestras vidas. Y acá quisiera mandarle un mensaje a todos los miembros de Raíces Hebreas. Yo he empezado a incorporarme a grupos de Facebook, a grupos de hermanos que comparten preciosas enseñanzas, y siempre veo que hay algunos hermanos que comienzan contienda. Hay algunos hermanos que comienzan a atacar, que levantan falso testimonio, y lo hacen desde el anonimato de las redes sociales. Eso no es correcto, hermano. El Padre nos llama en esta fiesta a quitar la hipocresía. No puedes aprovecharte del anonimato de internet o que no tienes a tu hermano al frente para estar levantando contiendas, falso testimonio, criticando o juzgando a los hermanos. No estamos llamados a hacer eso. Por supuesto que defendemos la verdad de la Torá. Eso está bien, pero estamos llamados a enseñar, a predicar justicia, no a estar levantando juicio o calumnia contra otros hermanos. Mire, leamos lo que dice la palabra. Primera de Corintios 11:16. Con todo eso, si alguno quisiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las asambleas de Elohim. Y sobre todo, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermano, si tú ves que en redes sociales hay alguien que está en error o tiene una doctrina malentendida, enséñale con amor. No seas contencioso, no seas llevado al pleito, porque yo he visto mucho en redes sociales que esto está empañando la restauración del reino de Israel. Porque date cuenta, la levadura infla el orgullo. Entonces, si un pensamiento en específico te está llenando el pecho de orgullo y tú te sientes dueño de la verdad y quieres imponérsela a los demás, examina tu corazón. ¿Será realmente que eso es el deseo de Adonai? Insisto, no es que no nos apasionemos por defender la verdad. Hay que defender la verdad de la palabra. Pero el problema es la forma. Porque mira lo que dice Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Este consejo viene justo después de en el 11, desde el 25 en adelante, cuando habla de la restauración de Israel. Entonces está diciendo, viene la restauración de Israel, pero ojo, sé humilde con tus hermanos. No sé si algún hermano o hermana haya sido más suspicaz y se haya dado cuenta de lo siguiente. Cuando leí 1 Corintios 5, leí hasta el 7, expliqué algo y después leí del 9 en adelante. ¿Qué dice 1 Corintios 5:8? Y quise dejar este versículo para el final, para con esto ya irnos despidiendo. Dice la palabra de nuestro Creador. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo, el que han dicho que enseña contra la ley, te está diciendo, guarda este mandamiento, celebra la fiesta de panes sin levadura, porque va a ser para verdad, para alimento de tu corazón. Así que, amados hermanos, celebremos con mucho gusto la fiesta de panes sin levadura. Si este video te ha sido de bendición, te pido que puedas darle me gusta y compartirlo. Es importante que las personas puedan recibir este mensaje, porque el pueblo perece por falta de conocimiento y hay que extender el mensaje del reino. Si quieres ser parte de la restauración del reino de Israel, cómo hacerlo y cómo entender más este proceso, te invito a que puedas ver el siguiente video. Por ahora, nos vemos la próxima semana en otra enseñanza. ¡Shalom!